Happy Now Here, en efervescencia de cueva hermética y crátera báquica, en vez de cava y vino. Salud, de Esmeraldino Gral. Invitamos a los hermanos del fuego y del cristal a beber de la eterna copa sagrada, concretamente a través del Reiki Krish en esta arca del sol, en plena expedición argonáutica, pasadas 1001 pruebas terribles, pero tenemos a Orfeo, el cantor divino, el mago divino, a bordo para superarlas y bogar por suavísimos océanos cerúleos. Pues sabed que están estos descatalogados por editoriales conocidas, mientras que, al ser altamente buscados por una minoría, son captados por Amazon y Datalandia y todos sus tentáculos de plataformas camufladas para hacer ellos ediciones en verdad miserables o vender a precios desorbitados los raros ejemplares en el mercado mundial. Unas postales a 5 euros, selección de imágenes en torno a la ciencia del, como siempre, sagrada del alma y del espíritu, en base a símbolos o imágenes universales, o creaciones, visiones y representaciones inéditas propias de nuestra escuela gnóstica en esta Casa del Sol. El caso es que gracias al Reiki en verdad y espíritu y nuestra consagración, algunos de estos símbolos o representaciones, algunos han sido canalizados por nosotros o reiniciados por nuestra sadhana. El hecho es que pueden ser soportes de contemplación activos, es decir, con siddhi, con poder espiritual, o actuar como talismanes. Nuestros bálsamos de la archidoxia mágica por 7 euros, consagrados o no, con nuestras plantas medicinales, y libretos sobre la labor y sobre la naturaleza de nuestro yoga a 7 euros también. Penetración de lo sagrado y lo sutil en la materia densa, bodas del sol con la tierra, como decía Akenatón. Esto representa el aceite consagrado de los bálsamos curativos, su receptividad y penetración, si son utilizados con amor e inteligencia, hacen descender el principio solar. Akenatón fue un faraón sabio, fue un hombre, un alto iniciado, un hombre iluminado, y su belleza compite en masculino con la famosa belleza de Nefertiti. Nos hacemos acompañar lo mismo de Akenatón en tiempos de alta terapia egipcia y esenia, como de ministros de Wakatanka, a pesar de representar la pura tradición hermética europea. Pero desde la raíz todos son bellísimas ramas hermanas y son tiempos arcoíris, planetario, en medio, eso sí, del gran pedregal gris del homo de sí mismo exiliado. Nube negra. Vivo en una reserva de mi raza blanca, el corazón al margen, bajo única tutela del espíritu y mi arte. Vivo en una reserva de amor indígena en lucha contra el ánimo cobarde, en memoria de hombres rectos y en oración por los salvajes. Nací pobre e ignorante en bendiciones y modos de agradecer la madre. Crecí entre campos de edificios, fronteras claras y sucios ríos. Mas la espiral del son antiguo asciende, y entre ingratos cadáveres muertos y vivientes me guío. Olvido los nombres en la escuela aprendidos. De mis ancestros rojos, negros y amarillos, sé, canto y vivo. Escribí este poema hace ya unos años y quiero hacerme acompañar para este vídeo de un hermano, un hombre medicina, un medicine man, un Lakota de Pine Ridge, y que se llama Wowitan Uhamani, Walks with Pride.
porque hay huesichus que llevamos el sendero rojo en el corazón y amerindios que en la actualidad tienen piel blanca en el cerebro, como en otras palabras nos ha explicado este Medicine Man, porque ya le había avisado su abuelo. Y es que la masacre que ha podido ser terrible, con fusil y sangre roja vertida sobre la nieve blanca, en verdad no ha cesado nunca en sus diversas formas tan queridas por nuestra civilización, con sus mentiras, con sus traiciones, con su idea de la propiedad privada, con su relación a la tierra, a madre tierra y a cielos, con su relación a los demás, con su forma de imponer su religión y anticrística manera de tratar el cristianismo, con violentar, con querer aculturizar a la fuerza, con prohibir, con matar, con aportar nuestros hábitos destructores como el alcohol. Ya sabéis que hoy día hay una situación terrible en muchísimas reservas. Hay muchísimos niños con padres alcoholizados sobreviviendo con muy poca comida y con mucho frío en unas caravanas con goteras. Es verdaderamente una situación desoladora. Queríamos hacer este breve homenaje porque ha sido espontáneo. Ya nos había ocurrido en alguna ocasión conectar en fecha de esta masacre del 29 de diciembre de 1891 para el caso de Wounded Knee con los nativos norteamericanos. Ellos no nos gusta ser llamados así, pero es para resumir nuestro amor por muchas diferentes tribus, especialmente la de los Lakotas. En otra ocasión estábamos escribiendo un poema cuando nos dimos cuenta que era esta fecha y curiosamente, fijaos, es la de los santos inocentes. Algunos, y no tan pocos, como parece, vivimos como auténticos extraterrestres ya proscritos, involuntarios recluidos o como apestados. No hablamos la misma lengua y me pregunto ya si somos de la misma raza. A la fuerza de las cosas. Los hombres de paz amenazan. Los hombres de palabra se tienen que autocensurar en sociedad. Los hombres libres amputarse hasta la médula si quieren estar en sociedad. ¿Eres un resistente? Si fluyes. Un extremista por tocar la raíz o un divinizante por tocar el cielo. Tanto el silencio como la expresión libre amenazan. Siguen siendo el escándalo. Ya solo puede uno, paradójicamente, relacionarse a través de la esencia misma, por amor puro, con quienes precisamente la siguen negando. Pues para el hombre mental, súper inteligente, eres un tonto si crees en Dios, si hablas del Cristo, si hablas de mitos, de las escrituras, si no te haces valer con un caché y tantas otras cosas propias del ego. Y eres un alucinado si hablas de conocimiento infuso. Hasta en los ambientes cristianos modernos y espirituales le quieren sacar el santo al espíritu y a nuestros santos. Y entre budistas lo mismo, hacer budismo, pero negando la religión y la divinidad. Pero en verdad es la idea que tiene la razón limitada sobre todo aquello que no puede alcanzar por definición, que es infantil. Su idea de Dios es completamente infantil. Y su incapacidad a penetrar la escritura, eso es una estupidez voluntaria. Es su aferramiento a la mente que no le permite acceder al conocimiento impersonal. El hombre mental, sea quien sea, no tiene límite en su desvarío y en su violencia. Lo tiene en su poder ilusorio y en la razón razonante misma. Y es por esto que ha necesitado, fijaos, crear la inteligencia artificial, la herramienta y la virtualidad tecnológicas que le alejan, de hecho, más y más de su poder real, de su poder frontal, del universo que gira dentro de nosotros. Fíjense, lo han puesto fuera, más fuera que fuera, fuera del fuera, con ese metaverso que se inventa, porque la mente se inventa las cosas. Y cuando vamos más allá de la mente, recibimos las cosas.
Bueno, cuando éramos más joven podían pensar que si éramos utópicos o irresponsables, o si soñadores, o si locos. Y bueno, sin embargo, vamos observando por nuestra parte el delirio del sensato, el vacío inconmensurable del supuesto integrado y la demencia ya culminante de este raciocinio. Y es paradójico que seamos los servidores de la gran medicina o los mensajeros de lo uno sin haberlo pensado ni elegido nunca. Es risible, es más exactamente dicho, es piedra de tropiezo para el ciego. Pero sobre esto ya versó magníficamente Søren Kierkegaard con el paradigma de Jesucristo en vida. Venid, todos los que estéis atribulados, papatín, patatán, con brazos abiertos. Es curioso que lo mismo que quieren ser normales, quieren tener también una mención especial, pero los que hemos pretendido siempre simplemente ser, es curioso que perturbemos de esta manera indecible. Y en la línea de lo que estamos diciendo, por cómo se puede ser recibido por la mente, y todos estamos a diversos grados adoctrinados y metidos de pleno en ello, es importante detenerse en nuestro uso de las palabras divino, angélico, angelical o puro, así como la pertinencia y la utilidad de la terapia divina del Reiki según el principio angélico. Porque no solo puede sonar a la mente algo inservible, rimbombante, inaccesible o ridículo, démodé, ñoño, cuando estamos hablando del lugar de eternidad, del centro invariable y radical, de la simplicidad misma, de la universalidad, del no esfuerzo. Simplemente le ponemos el nombre que le corresponde y que hemos olvidado a qué realidad más allá de la mente nos estamos remitiendo. Lo mismo te van a tomar por cursi y se van a reír de ti, como de pronto sospechan, se sienten amenazados o te persiguen, porque la mente desacredita o ataca de inmediato, ¿no? Algo que en el fondo no ha experimentado, entonces tiene una idea mental sobre ello. Y ambas reacciones son una cara y la otra de la misma moneda moral, es decir, apresamiento en la dualidad. La mente tiene una idea puritana de la pureza, tiene una idea fantasiosa de un ángel, ¿no? Ridícula, una idea rosa de la dulzura, una idea falsa de lo divino y de la elevación como algo no arraigado, ¿no? Para el materialista, o una inflación, lo toma por una inflación de la persona, etcétera. No, simplemente con puro nos queremos decir un acceso directo o más directo a la fuente, no contaminado. Y con estas palabras nos referimos muy concretamente a una realidad, a la realidad que es y que se experimenta en cuerpo y alma y espíritu, no a una idea alguna sobre ello. Por otro lado, mediante esta terapia divina o esta gran terapia, que nadie se imagine una necesidad de entrenamiento, de trabajo sobre sí, de que vaya a poder mejorar, pulir su persona, empoderarla, por cierto, qué palabra más espantosa, ser más buenos o tener pensamientos positivos, cultivar pensamientos positivos, hábitos alimentarios más sanos, hacer más horas de práctica para progresar mejor, antes, retiros más largos, en fin, nada de todo esto, ni siquiera con los grados Reiki en su verdadero sentido y por lo menos como los vivimos y proponemos nosotros, no se trata de una evolución positiva controlada, ¿no? por el esfuerzo, por la mente. No hay requerimiento alguno, excepto la fe y la confianza, y no hay ninguna noción en relación
a la persona. No hay ningún requisito en base a la persona, ni ninguna esperanza o premio para la persona. No hay ganancia para la persona. Y repito, con la gran terapia, verdaderamente, la persona no gana nada, lo pierde todo. Y en el plano de la vida humana de la persona, puede ser cualquier cosa. Puede que prospere, como puede que quede sola, como puede que no hay ningún patrón, pero eso no importa nada. Eso es totalmente secundario. Y es algo que es muy contrario al funcionamiento de la mente y de nuestras sociedades, y que es un patrón que se ha totalmente calcado sobre las prácticas espirituales, incluso, ¿no?, de vías tradicionales milenarias. La gran terapia no tiene consultorio, no tiene bata, no tiene terapeuta, no tiene precio. Como el tesoro verdadero. Como el Thesaurus Incantatus, del que hablaban mis padres filósofos puros. La luz, la lumen naturae, la luz de la naturaleza, al que solo los párvulis acceden por el mercurio de los sabios, mientras la ciencia de los hombres hierra ciega en su soberbia. Lo mismo que la libertad es libre, la sanación es gratuita. De otro modo, pienso que se sustenta alguna onza de artificio, de estructura artificial, que sea interior o exteriormente. Estamos por naturaleza dotados de esta capacidad de sanarnos completamente a nosotros mismos, de encarnar la salud misma incluso. Se podría decir que el que gasta en ello es que ahorra en conocimiento de sí. Eso no quiere decir que no se deba dar dinero, todo el dinero que uno tiene, si quiere, pero que sea por impulso, que sea libremente, no porque nada esté estipulado o sea obligatorio. Bueno, este es el principio del donativo. Y por parte del que lo ofrece, es donde sí, es caridad, es servicio espiritual. De este modo sí estamos acordes al orden espiritual, a la gran terapia. La gran terapia, la terapia divina, es un gran arte, es obra de un artista en el sentido antiguo y original de la palabra, un artista con A mayúscula, que ejercita el gran arte, como se llamaba antes a la alquimia espiritual. Ese artista puede llamarse, tenemos una figura en nuestra tradición hermética europea, que es la del filósofo puro o hipostático. Hipostático porque esposa verdaderamente la sofía, la sabiduría, y concibe un hijo solar en vientre virginal. La gran terapia funciona de esta manera. Uno realmente sintoniza, si queremos decirlo de una manera más fácil de comprender, sintoniza con la conciencia pura, lo que llama la conciencia pura, que es el nivel en religión cristiana de la persona trina, de la Trinidad. Estando en Reiki, en verdad y espíritu, y conectando a ese nivel, sintonizando ese nivel, uno opera directamente desde ese nivel. A mí me es dado a través de palabras mensajeras saber que allí estoy, ¿no? Como en un espejo de la conciencia, y me envía las palabras mismas como enviadas y me dice cosas equivalentes, en verdad. Y además, como es muy juguetona, lo dice al estilo de diferentes tradiciones. Por ejemplo, al estilo del hinduismo. Me dirá
Sat Chit Ananda, al estilo de la mística hebrea, cabalística, me dirá Hokmah, es decir, la primera sefirá después de Keter, de la corona. Cuando entramos ya en la creación, en esa sabiduría asistente del demiurgo creador, o me dirá Ave María Purísima, porque estamos en una concepción inmaculada. Tendré que contar un poquito que el paso a esta esfera de la filosofía pura, ¿no?, del esposar María o Sofía, me fue fácil porque venía de una inspiración, de la inspiración poética, de la inspiración por las musas que, como sabéis, están en el Parnaso, donde brota el manantial, ¿no?, y donde están junto al dios Apolo, dios solar, dios de la medicina. Son 9 como esas esferas y esos planos distintos de nuestro ser, y podríamos reunir todas esas musas en la gemela de Apolo, Diana, la Diana selvática y virginal como María. Es decir, que en ambos casos hay una canalización verdaderamente fontal de la palabra, de vida, de la medicina verdadera. Quisiera detenerme un momento en la expresión de una parte del título, filosofía del fuego. La filosofía del fuego es algo que se canaliza completamente, como estaba hablando ahora de la poesía inspirada. Y por un lado, esto es lo que precisamente ya no se comprende desde el racionalismo, que pueda, ni se experimenta, que pueda haber tal canalización. Y por otro lado, es que por filosofía se entiende ya en Occidente, comúnmente se entiende realmente una filosofía que es racionalista. De hecho, por eso los materialistas dicen que la filosofía oriental es religión. Y sin embargo, unos y otros olvidan que en Occidente hemos tenido una filosofía, porque esta racionalista es desde nuestros padres, ya en la Grecia antigua ya empezó a serlo, pero tenemos toda una tradición subterránea, podríamos decirlo así, pero muy importante, que es la que ha vehiculado la gnosis en Europa, que ha seguido siendo una filosofía no desgajada de la mística. Y tenemos representantes que normalmente suelen ser anónimos, o que usan seudónimo, o en todo caso que poco les importa, poco importa ahí la persona, somos simples intermediarios. Cuando es en un marco bien identificado, ¿no?, incluso por el hombre occidental, como es el del yoga de la India, y escribe una filosofía, un famoso gurú, maestro espiritual de la India, pues por ejemplo tomemos a Aurobindo, que es poeta y filósofo, o capaz de expresar un pensamiento trascendente bajo forma filosófica, lo vemos como una posibilidad, ¿no?, de esos maestros iluminados del yoga, pero no tenemos bien en referencia el equivalente occidental, que es el del filósofo hermético. Y si la poesía, como servidores a los dioses, es pura inspiración, la filosofía del fuego es iluminación es por iluminación de nuestro intelecto. Es importante recordar el significado de la palabra filosofía, que es amor a la Sofía. Y es que solo por este amor a la verdad y con la ayuda de Sofía puramente puede uno descubrir lo que en nuestra tradición hermética se ha llamado la luz de la naturaleza, el astro interior o el tesoro encantado, o bien lo que en la tradición hindú, en los Vedas mismos,
era personificado por Agni. Es esa oculta luz en el fondo de nuestra alma, ese centro que llamaba Aurobindo, de nuestra vida viviente, la realización de nuestro ser psíquico. Para que esta inspiración y esta posesión de algo trascendente, esta iluminación acontezca en nosotros, tenemos que desaparecer. Hay que estar en ese vacío, en esa nada. Por darlo a entender, concretamente en mi caso, cuando me tomaban esos raptos de las musas, era un auténtico éxtasis al atardecer, que es una hora pues con mucho poder espiritual, como se sabe, como en la aurora, después de pasar unos días completamente vacíos, que se traducía concretamente en no tener ningún anclaje social en edad avanzada a ojos del mundo social, en vagabundear, en perderme, en no asentarme, establecerme en nada definido por, qué sé yo, por una intuición o por una rebeldía o insumisión, no lo sé, poco importa, pero en todo caso tiene que haber ese vacío para poder ser llenados, y en el grado de la iluminación es como un paso más, porque eso ocurre ya después de una muerte del ego, ¿no? De un paso por lo que es está de moda llamar, ¿no?, místicamente la noche oscura del alma, que en realidad es o psicoanalíticamente es una despersonalización, es una auténtica destrucción de toda la estructuración egoica, ¿no?, hasta ese momento, y se vive como una muerte, se vive como algo terrorífico, que puede traducirse, aunque no hayan en realidad no haya ningún problema físico, ningún trastorno mental, se vive como una locura, o se vive con efectos en el cuerpo espantosos. Por ejemplo, a mí me daba la sensación de que no podía comer porque no podía tragar. Eso no era real, pero tenía esta sensación y me impedía comer. O me daba la vuelta en la cama y oía como millones de truenos retumbar en mi oído. Y uno pensaba, ¿de dónde viene esto? O que pensaba, ¿cómo es que no me muero si no estoy respirando? Porque después lo he sabido por grandes maestros del yoga, pero no sabía ni que existía el yoga en esa época. Y me ocurre todavía en meditación que se me corta la respiración, la de respiración de aire físico, lo que entendemos por respiración, se me corta. Y eso es un estado que los yogis buscan, ¿no?, en la práctica del yoga, que Vala, Kumbhala o Kumbhaka, ahora no me viene exactamente cómo se dice. Pero claro, yo no sabía nada de todo esto y pensaba, pues eso, no sabía que existía el prana, y pensaba, ¿cómo es que no me muero si no puedo respirar? Para deciros que el cuerpo es totalmente tomado por esta vivencia, que es una transición muy bestia de una muerte a un renacer, pero es un enfrentamiento a la muerte. La nada, sí. ¿Acaso hay otra manera de encontrar la esencia? La vida pura, es decir, fuera de reglas, de leyes, de artificios, incluso fuera ya del hombre. ¿Acaso no es esa puerta estrecha, como decía André Gide, meterse en un callejón sin salida? De esto hace un testimonio impresionante Satprem, del que ya os hemos hablado, en una de sus cartas, magníficas cartas, cartas de personas con alma, como las han habido todavía en el siglo XX, de artistas. Escribe: siempre he estado obsesionado por la idea de meterme hasta el fondo en un callejón sin salida, por la idea de meterme en una situación tan desesperada, tan abandonada, que ya no puedo hacer otra cosa que recogerme sobre mí mismo para sacar lo mejor de mí. Es esta puerta estrecha, ¿no?, de la que hablaba André Gide. Y también leemos en Oscar Wilde, otro gran artista, unas palabras magníficas en De Profundis, ¿no?, que hablan de esto esencialmente. Dice: es trágico como tan pocas personas poseen jamás su alma antes de morir. Nada es más raro en un hombre que un acto por sí mismo. Es verdad,
Sus pensamientos siempre son la opinión de alguien, de otro. Viven mimetizando. Sus pasiones son una cita. Un hombre que desea ser algo separado de sí mismo, ser un miembro del Parlamento, ser un comerciante exitoso, ser un abogado prominente o un juez o algo igualmente tedio, invariablemente tiene éxito en ser lo que quiere ser. Y ese es su castigo. Los que llevan una máscara tienen que llevarla. Pero las personas que desean solamente realizarse a sí mismas nunca saben hacia dónde van. Y esa ha sido la manera del artista, ha sido la de no ser nadie. Nadie socialmente, ¿no? Es el primer grado. Y su paso ha sido la de, como decía Satprem maravillosamente también, la de reventar como una aurora, ¿no? Reventar sobre una mar atormentada, porque el artista hace pasar en su sangre todos los latidos de los corazones del hombre, todas sus angustias y todas sus alegrías. Hay que encontrar la aurora escondida. La inteligencia da para producir libros interesantes en cantidades industriales. El alma, y el alma artista en particular, crea, es decir, escribe realmente obras que alimentan y pueden perdurar porque han tenido contacto con lo inmortal. El alma iluminada transcribe letra viva y puede pasarse de soporte físico en su transmisión. Va a ser muy importante hacer algunos apuntes laterales para explicar bien lo que entendemos por terapia divina, porque en Occidente desde siglos que hemos borrado el alma y no hay trabajo de densificación del alma, y eso se refleja también en la espiritualidad. Se pasa acaso, ¿no?, en el mejor de los casos, de una conciencia personal a una conciencia, ¿no?, al absoluto, y sin embargo hay falta ese conocimiento del mesocosmos, que es el intermediario entre el mundo material y el mundo de la luz pura y de la conciencia absoluta. Entonces hay dos aspectos aquí que son importantes, que se confunde lo que se entiende popularmente ¿no?, y se vende como esotérico, ¿no?, en que no hay un acceso al conocimiento puro, sino una facilidad de conexión con planos sutiles y realidades de este orden, de planos energéticos, ayuda de guías exteriores, dones espirituales naturales de evidencia, de medium, de curanderismo. Y podríamos, como está de moda decirlo, decir que esto es channeling. Nosotros hablamos de una canalización, sí, pero de otro orden. Por otro lado, es la misma falta de distinción entre lo que es el pensamiento mental y el intelecto. Lo que se decía en nuestra tradición se entendía por intelecto puro, intelecto santo, que es la buddhi en Oriente, que es la mente iluminada, la mente alada, como se ve en todos los mitos de nuestra cultura grecolatina y gnóstica, hermética. Cuando nuestro intelecto se une al amor es cuando verdaderamente puede elevarse y trascender, y eso es una vida de trascendencia, no simplemente la desidentificación total de nuestro pensamiento. Y eso es una vía que era más propiamente occidental, y yo le llamo metadualidad en vez de no dualidad. Y aquí también sentimos que no hay esta diferenciación, que hay una tendencia más oriental a borrar, ¿no?, a pasar directamente del pensamiento,
y puede estar bien por si hay una realización auténtica de una vía directa, pero falta la conciencia de esa distinción. La plena conciencia es la sanación espiritual definitiva. Entre medias está lo que llamo la gran terapia o terapia divina, y vía Reiki u otro yoga es su práctica según el principio angélico o hermético, crístico o equivalente. En nuestro caso le llamo Reiki KRS para precisar que es en conciencia pura. Y todo esto lo explico en profundidad en nuestros libros, acorde a la doctrina eterna, a la sabiduría secreta eterna, a la tradición primordial, al gran árbol de la tradición primordial, cuyas ramas son todas las diversas expresiones de las tradiciones varias en tiempo y espacio. Fuera de la gran terapia, no es más que un juego de intereses personales a diversos grados. Depende no tanto del nivel de conciencia, como se cree o se dice, sino verdaderamente solamente del grado de aspiración a la verdad. De aspiración a la verdad, de manera consciente o inconsciente. De aspiración al conocimiento puro. Pues si se prefiere el parche, la ilusión pasajera, la funcionalidad, la conservación de ciertos anclajes, etcétera, etcétera, uno se va a orientar a las 1001 terapias de terapeutas. Si se elige la estabilización del yo antes que su destrucción, no es cura real, definitiva. La gran terapia no es ofrecida por un profesional ni por conciencia personal, y esto es lo que hay que entender. Para simplificar, queremos hacer la diferencia entre este channeling y la canalización de terapia divina, que es la misma y todo el mundo sabe reconocerlo instintivamente. No pensará de San Juan de Evangelista que es un vidente. Es distinta la figura del vidente y del adivino que la del profeta, la del visionario. Nadie dirá de un rey mago tampoco que es un vulgar hechicero, un brujo, sino que es un sabio, conocedor de la alta magia. Estamos hablando de una consagración a la vida espiritual, estamos hablando de sacerdocio, como hay distintas maneras de esposar la Sofía, como decíamos. Estamos hablando de una mediación de angélicos servidores a la gran medicina. Estamos hablando de taumaturgia, de hombres divinos, es decir, que hacen ese puente como Jesucristo, ¿no? De esos mesías, de esos enviados. Estamos hablando de taumaturgia de hombres realizados, etc. Si no se usa Reiki de esta forma, también los efectos serán temporales. Después, tal vez, seguramente, de un gran salto deslumbrante, pero no se va a sentar, no se va a ir integrando, no se va a verdaderamente salir del cuento. Y los grados en realidad son para esto, son para hacer esa integración en la conciencia de unos saltos reales. Y para esto hay una clave fundamental, que es la confianza total. No es lo mismo creer o no que existen los ángeles o los dioses, y que en un momento dado u otro tipo de guías que en un momento dado van a aparecer para guiarnos y ayudarnos en la sanación o en cualquier orientación de nuestra vida, como que uno mismo se eleve a cierta calidad vibratoria y encarne algunos aspectos que hace que sea equivalente a tal Dios, encarne la realidad de tal Dios
o pueda estar en contacto con el mundo angélico por tener cierta cualidad también de vibración. Eso es lo que distingue las terapias, algunas terapias, de lo que llamo la terapia divina o gran terapia. Entonces, personas que, en general, las personas que se guían todavía bastante por lo mental, pero que son muy abiertas y que eligen creer, podríamos decir, o que creen en las terapias con algún componente esotérico, es porque les seduce, vamos a decirlo así para entendernos, porque salpimenta el universo racional, el mundo ya conocido, o porque empiezan a explorar lo sutil, los niveles sutiles, energéticos. Y sin embargo, muchas veces, casi siempre, darán la espalda, es curioso, a la gran terapia, la terapia divina. Porque aquí el conocimiento es directo, es infuso. No es tanto la ayuda de guías exteriores como el conocimiento de aquello por lo que conocemos todas las cosas. Estamos hablando de realización de la conciencia. Entonces, desde fuera esto se colocará en categoría de otro conocimiento mental y como tal combate con el suyo propio. Entonces entran en competición, como si fuera otra opinión. En algún punto entrarán en conflicto de esta manera y abandonarán la gran terapia. Por esto, como se sabe y se ha dicho siempre en todas las tradiciones, son los niños que se acercan a esta clase de gran conocimiento, porque tienen una apertura real, tienen una apertura total. O bien serán aquellos que experimenten por sí mismos, por un grado de fe suficiente, adquieran directamente ese conocimiento infuso por sí mismos. Y estamos hablando aquí de reyes sabios, que es la otra figura que no le da la espalda. En un sueño me ha sido dado este sentido del puente mesocósmico Rei-Ki, con las palabras universo y unicornio. Veamos. Universo etimológicamente viene del latín unus y versus, del verbo vertere, girar o convertir. Eso es lo que significa. Las propuestas de interpretación tienen ligeras variantes y suelen alejarse en mi opinión, del recto sentido por una idea científica del universo, posterior a la original, de hecho. La definición general del universo hecha por la Wikipedia, por ejemplo, es puramente científica. Es insatisfactoria y a veces en algún punto errónea por no tener conciencia de la ciencia sagrada o mística y de la metafísica. Por ejemplo, no son del todo equivalentes cosmos y universo. Si la resumimos, para los espirituales, universo es usado en vez de Dios o de demiurgo creador, o también, o sea, Dios como demiurgo creador, o también como el más allá de lo manifestado, ¿no? Aquella deidad inefable e incognoscible, como el divino, como el uno. Bueno, se propone que universo significa convertido en uno, o el uno que gira, o el uno y todo lo que le rodea, o el uno y todo lo que nos rodea. Aquí quedamos colocados en el centro, como un sol, o aún como el conjunto de todas las cosas. Bien, por otro lado, sabemos que versus, abreviado en VS, ¿no? Por escrito, se usa como contra o frente a. Esto versus otra cosa. Pero en verdad es una derivación del sentido original, que significa ir hacia. En fin, me parece maravilloso que pueda reunirse en todo caso la idea del giro, que nos sugiere el giro de los planetas y de las galaxias,
y el de la conversión a la vez, porque el vuelco es una imagen que corresponde muy bien al despertar de la conciencia a la realidad una, porque es un reconocimiento de sí misma. Pero en cualquier caso, no me parece lo mejor decir el uno que gira, porque el uno representa en la ciencia sagrada más bien lo que no gira, lo inmutable, aquel motor inmóvil que decía Aristóteles, origen de todo lo que se mueve. Aunque ciertamente esencia y apariencia, inmovilidad y movimiento sean finalmente indisociables. Nos gustaría añadir un pequeño sentido poético por nuestra parte, que es el de un solo verso, como si la creación entera pudiera resumirse en un solo magnífico verso. De hecho, se resume en el verbo o la sílaba trina del Om, en la tradición hindú. Por otro lado tenemos al unicornio, que es un fascinante animal mitológico, un caballo blanco con patas de antílope y pelo de cabra, y un largo y único cuerno en la frente con forma helicoidal, que tiene poder terapéutico. Se decía que se sirve de antídoto al veneno y especialmente que purifica las aguas. Y eso se ve en algunas representaciones y también es importante comprender que efectivamente las aguas lo conectan todo. O sea que si el unicornio va y bebe de un lago, de un río, en un sitio determinado, purificando las aguas, en realidad se podría decir que está purificando la tierra entera. Santa Hildegarda de Bingen recomendaba de hecho un ungüento contra la lepra a base de hígado de unicornio. Entonces no me quiero extender mucho, pero el hígado en nuestro cuerpo humano, nuestra divina figura humana, simbólicamente es el lugar posible de la glorificación, es decir, de una conversión de nuestros deseos mundanos hacia el deseo de Dios. De ahí lo del hígado también en otros relatos bíblicos o mitos. El cuerno, por otro lado, es símbolo de poder, como sabemos, de sabiduría, de abundancia, como la cornucopia, de generación, como la cornamenta, de los ciervos, fuerza, símbolo de fuerza, y símbolo directamente de conocimiento de Dios. Tenemos a los cuernos de Amón, Ra, egipcio, los de Zeus, los de Apolo, Carnellos, como dios de la montaña, y también en algunas representaciones del Moisés bajando del Sinaí. Pero en este caso, siendo uno solo en el unicornio y estando en posición del tercer ojo, ¿no?, en ese entrecejo, nos remite más bien a la visión penetrante como la espada de la verdad, como un poderoso rayo de luz, y nos hace incluso relacionarlo con la espada flamígera, remolineante del ángel guardián del Edén. Por otro lado, el color blanco del unicornio y su asociación a una doncella virgen o una princesa, desde los relatos indios a los europeos medievales, son claros símbolos de pureza. Por ejemplo, para San Ambrosio, el origen del unicornio era un misterio equiparable a la concepción virginal de Jesús. El cristianismo ha adoptado completamente este símbolo del unicornio, ¿no? Prisciliano puntualizaba Dios es unicornio directamente. Se hablaba del Filius Unicornium también para designar a Cristo. Vale, la terapia habitual es estupenda, comparado con lo aséptico, racional, deshumanizado, quimista, impersonal. El alma burbujea de contento. Las células se dilatan de amor. Dulce lluvia, en tierra seca, al fin. La conciencia despejada puede elevarse momentáneamente y despuntan revelaciones. Aurorean destellos de matutina cognitio. ¿Se insinúan vías y guías concretas? Pues filtra la luz en un cuidado holístico y puede pasar uno de un estado de opresión a una delicia oceánica. Pero cuidado con los platillos alternos de la balanza. Es como un fin de semana en parque temático o balneario. Todo está bien montadito y se sana del tedio y la tristeza, estrés, soledad. Pero vuelta a lo anodino después de la visita,
hemos delegado en algo exterior para alegrarnos o serenarnos y pagamos a gusto y repetimos si hace falta, pero siempre es el mismo deseado samsara. La gran terapia te dice, mejor quédate en casa y mírate al espejo. Atraviesa la angustia y recoge el fruto invisible, el relato inenarrable y la alegría incompartible. Esto no es nada atractivo para el ego. Puede que uno se arriesgue siempre que no lo rechace por instinto egoico, pero pronto culpará dentro de un abanico de astutas proyecciones al impedimento, fallo o culpa exteriores. Pues hay que ver qué desfachatez, sugerir la desnudez, proponer la sencillez, pedir lo más valioso, dar de sí, simplemente ser. Ser puede ser desagradable a los sentidos corporales. Ser puede ser dinamita a las convenciones, a mis convicciones, a mis larguezas y a mis recintos morales. La gran terapia te dice, hay una sola vía. La no receta de la desnudísima verdad. Las visitas al psiquiatra o al psicólogo, oh pobre loco, oh gran hipócrita, son las aliadas del gran trastorno, los garantes contra una vida apócrifa, herramientas de funcionamiento normativo. Si no intoxican, vacían los bolsillos. Con toda honradez y profesionalidad, eso sí, pues hacerse valer es la acordada moneda del complejo de ruindad ontológica y divina. Ignominiosos sustitutos de la amistad gratuita, de la presencia fiel, de la escucha fraternal. En cuanto a lo conductual, oh, gran bestia social. Ortopedia del desorden esencial, un sumado enredo mental para simios neuronales. Si estás en tus cabales, comprueba que la prueba que todo este montaje es cómplice del sistema y de la ciencia soberbia es que nos presentan ahora la opción en versión aceptable de concederle residuos de atención a los asuntos de la apartada alma. Pues pasamos de la estigmatización a la visibilidad. Ahora les mola decir que van a terapia. Los mismos que no empleaban por llevar piercings o ir al loquero, por ejemplo, ahora alardean. En nuestra empresa somos abiertos y cuidamos de la salud mental. El ambiente general es depresor, inhumano, artificial. La educación y modos de falsa vida, administradores de muerte. Pero todos conceden. Hay que envejecer, es ley, y aplauden el mejor sistema conocido. Si no encajo, es que fallé. El trastorno mental confirma mi deficiencia. Di por bueno lo que me rodea y no sueño ni otra cosa, ni mi soberana diferencia. No hay cuestionamiento fundamental, rebeldía natural. Se pasa de ser peón o colaborador a desaparecer a lo sumo, como desencarnado del absoluto. Nada entre medias, sin esperanza de una humanidad digna sobre una tierra nueva llamada Edén. Algunas islas de vida realmente natural, de vida humana y social dignas, no nacen simplemente por no ser ni siquiera en el corazón concebidas. Es más, si lo intentas, verás, aparte de quedarte rematadamente solo, que los más amables condescienden y los más normales se ofenden y te imputan el dolo. La gran terapia es la verdad. Pero para lo que nos interesa, que es la sanación, os lo resumo. Estamos en plena quimicización. Es evidente, ahí fuera en el campo, es evidente para nuestros propios cuerpos físicos,
La quimización es el demonio, es poner demonio, es que se le ha quitado la al a la alquimia. Y la al designa lo sagrado, designa el componente sobrenatural, designa lo eterno, lo intocable. Es evacuar a Dios mismo de la creación, pretender pasar de tu propia esencia y vivir de lo no solo efímero, sino insólido, imaginario. Es una locura. Nadie puede no enfermar ni curarse en un marco racionalista. Nadie se cura por una quimioterapia. Puede vivir más tiempo, como si te cortan una pierna con gangrena. Es lo mismo, aunque con la pierna había que hacerlo para no morir. Pero la química, sin embargo, puede matarte o impedir vivir, encontrar la salida real u otra forma de vivir y sanar. En verdad, cuanto más profundo, sutil el origen de la enfermedad, más grosera la intervención científica. Pero hay que conocer y comprender la alternativa. Y es esto que desglosamos por mediación de la ciencia divina en todos nuestros libros y nuestras charlas. Desde Paracelso, en Occidente, nadie, médico del alma, él mismo, ha dicho abiertamente que nadie es médico por salir de la academia y que nadie es médico realmente fuera de Dios mismo. No son necesarios conocimientos, esfuerzos, nada para la auténtica medicina. Soltar todo, escuchar, recibir el dictado de la luz. Es sangre púrpura derramada. Es la no huella de una pluma angélica. Casa de Reiki, Casa del Sol, Casa de Oro, son denominaciones tradicionales. No es cartelería ni empresa. Cuando una casa de Dios, que también se puede decir así religiosamente, brota de la eternidad pero en el tiempo, es una bendición. Hemos escrito una auténtica Biblia del Reiki como vía de salud para restauración del templo interior y exterior. Por un engarce a la cadena occidental iniciática y de sanación espiritual. Más allá del espacio-tiempo, ahí está siempre, intocable, eterna. Reiki, gracias. La mente no puede entender estas cosas, preverlas, copiarlas o explicarlas. Verdaderamente hay que tener individualmente la experiencia en el cuerpo, y es a ello a lo que apuntamos, es de donde partimos y a lo que queremos llegar para todos. Aún así, aunque no se pueda contar y no se pueda realmente hablar de ello, la palabra de vida es necesaria y es efectiva, es energéticamente efectiva.